Y ahora sí, nos preparamos nuestro corazón para escuchar la palabra que trae el Señor, porque es el Espíritu de Dios. Nunca veamos a la persona que está aquí al frente. ¿Saben por qué? Porque la persona que está aquí habla por el Espíritu. Cuando Michael se para aquí, cuando Melanie se para aquí, cuando cada uno de nosotros venimos a este lugar a hablar, a hablar, a hablar, estoy recibiendo una palabra de parte de Dios. Joshua, ¿sabes qué me dice el Señor? Que tú vas a estar aquí dando palabras. Tú vas a predicar. Tal vez ahorita dices, pero te pregunto. Entonces recibimos al pastor que nos trae la palabra en esta mañana y oramos para que sea el Espíritu de Dios que nos hable, atento nuestro corazón, porque la palabra, toda la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. Qué bendición. Qué bendición, de verdad. Somos muy bendecidos, somos privilegiados. Amén. Primero por poder estar acá, de verdad que sí, Dios es bueno. Y segundo, porque Dios nos ha dado cosas maravillosas en este lugar. Él ha sido muy bueno, ¿amén? Él ha sido muy, muy bueno. Disculpe que me un poquito por acá. Un poquito angoso. Voy a abrir su Biblia. Si no trajo Biblia, no se preocupe. Suelen estar en dispositivos, hoy en día es muy fácil. Un día de estos andábamos ministrando en una iglesia y yo dije, Michael, ¿me das un poquito de volumen acá? No. Y yo dije, si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano. Y yo decía eso es grosero. Porque hoy en día, gracias a Dios, en cualquier dispositivo está la palabra del Señor. Amén. Y no necesariamente porque una persona ande una Biblia debajo de la axila, ¿verdad? Es cristiano. No necesariamente. Y a veces, personas como yo, que ya tenemos que usar 4x4, ¿verdad? Ya nos cuesta leer, se nos dificulta. Entonces, usamos de dispositivos con una letra más grande, y qué sé yo, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Buscamos ahí en 2 Corintios, capítulo 3, verso 4. Usted puede seguir con su lista. Ahí dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue gloriosa, refiriéndose a la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el mandamiento, el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación.
Amén. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Señor, solo te pido, Padre Celestial, que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Yo estoy aquí, Señor, físicamente, lleno de defectos, lleno de fallas, Señor, lleno de faltas, lleno de falencias, Señor. Así es. Pon guarda mi boca, Señor. Sé tú, Espíritu Santo de Dios, hablando, Señor, a tu pueblo. Tu palabra preciosa, Señor. Lo que tú nos quieras dar hoy, Señor. Lo que tú nos quieres dar hoy, Señor. Te doy las gracias, amado. Te doy las gracias, Señor Jesús. Santo Espíritu de Dios. Te doy la gloria a ti, Señor. Padre Celestial, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos tuya, eternamente, para siempre. Amén, amén, amén. El Señor ponía en mi corazón un tema muy importante y Él me ponía una lista de palabras. Yo les decía a ustedes la vez anterior. La número 1 es homilética, hermenéutica, escatología, exegética, exégesis, apologética, dialéctica, retórica y etimología. Vamos a ver cada una de estas, cada uno de los significados de una de estas palabras. Vamos a hablar un poquitito con respecto a cada una de ellas, según el Espíritu nos indique que lo vayamos haciendo. Y vamos a ver la revelación que el Espíritu del Señor tiene para nosotros. Definición: como homilética, dice, es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. ¿Okay? Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia, estilo, un discurso religioso. Eso es la homilética. Para eso se estudia. Para eso hay personas que ya traen un don especial también, que presentan de manera magistral una palabra, que presentan de manera, cautivadora. Desde que esa persona se para acá, ya sea por medio de una presentación en video, o un retroproyector, o una pizarra con Pilot, con algo sencillo, o simplemente trae algo y lo pone acá y lo muestra, y llama tu atención inmediatamente. Yo recordaba la vez pasada que Ruby tuvo una predicación que me gustó muchísimo, yo estaba sentado por allá escuchándola, y ella trajo un bolso y trajo una serie de cosas dentro de ese bolso, y ella las sacaba y las presentaba, ¿verdad? Y yo estaba así con los ojos, yo me imagino que seguro me brillaban los ojos, ¿verdad? Porque yo veía cada cosa que ella iba sacando y ella decía, bueno, y es que el peso de pecado, ¿verdad? O a veces si sacaba otra cosa, otro muñequito, otro peluche, traía diferentes cosas, unas piedras y unas botellas y varias cosas. Y ella decía, a veces la distracción de la vida, las preocupaciones, la situación económica nos distrae del camino de lo que Dios quiere enseñarnos, hacia dónde Él nos quiere llevar, ¿verdad? Y nos lleva, nos ocupa tiempo, nos ocupa esfuerzo, nos ocupa energía, nos roba la atención, la fuerza, la energía, el tiempo, ¿verdad? Y eso llamaba mucho la atención y yo decía, qué hermoso. ¿Quién enseñó eso? Yo no. Yo soy poco de utilizar ese tipo de elementos, aunque sí lo he hecho, pero yo soy un poquito más pragmático, más práctico. Me gusta más atacar hacia la conciencia, atacar hacia lo principal, hacia lo que nos lleva precisamente el mensaje de hoy, hacia el Espíritu, ¿eh? Porque Él es quien nos dirige, Él es quien nos habla, Él es quien nos forma, nos moldea. ¿Qué sería de nosotros si no escucháramos la voz del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y bueno, creo que eso es lo más importante, pero hay elementos, lo que es la elaboración, las reglas para la elaboración del contenido, estilos, correcta presentación, el presentar con elegancia la palabra, el tener una buena dicción, por ejemplo, ¿verdad? Y eso viene más adelante.
Bien, eso es lo que se conoce como la homilética, ¿verdad? Ahora vamos con lo que es la hermenéutica. Dice, hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia. Es decir, ojo muy importante, la interpretación de los documentos bíblicos. Sabemos que cualquier documento está sujeto a interpretación. ¿Es así o no, abogado? Todo documento, si usted escribe una carta y se la envía a alguien, puede ser una carta de bienvenida, una carta de amor, una carta de despido, puede ser cualquier cosa. Usted elabora, escribe una carta y esa carta va hacia la persona, al remitente, ¿verdad? La persona que lo recibe, y esa persona la abre, la lee y resulta que entendió otra cosa completamente diferente a lo que usted quiso decir en la carta. Sí, vamos entendiendo, ¿sí? ¿Me doy a entender? Bien, entonces, eso es precisamente la hermenéutica. Es la herramienta que nos ayuda a entender o a interpretar correctamente el contenido de un texto bíblico, ¿verdad? Dice, es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, interpretación de los documentos bíblicos. El proceso de interpretación de los textos bíblicos debe ser de índole científico crítico, no un ejercicio de justificación del criterio teórico propio, por lo que la hermenéutica bíblica no debe ser una excusa, sino una sincera búsqueda racional del sentido y alcance de los textos en cuestión. Para este fin se aplica especialmente el método gramático. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que usted tiene un texto en su mano y usted, como dice el dicho, como muchas personas dicen, un texto sin contexto es un buen pretexto. Dice gramático histórico, que tiene en cuenta tanto la crítica filosófica, es decir, análisis del contexto, análisis del texto, es decir, lo que a priori, lo que a primera vista me dice el documento, ¿verdad? Es lo primero que viene allí. La vez pasada hablábamos acerca de la palabra de Dios, decíamos que los griegos, que eran de donde la cuna de los pensantes, la cuna de los filósofos, de las ciencias, de las artes, ¿verdad? Que eran los pensantes, ellos, cuando les llegó un documento, cuando les llegó una Torá, porque no existía el Nuevo Testamento, cuando les llegó la Torá y ellos empezaron a estudiar ese documento, ellos extrajeron de allí tres cosas. Vean qué sabiduría les dio Dios. Ellos decían, lograron determinar, ¿verdad? Describir la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Ellos lo clasificaron con tres palabras. Una era grafos, la otra era logos y la otra era rema. ¿Amén? Y grafos, ya lo hemos visto, es esto. Grafos es la palabra que vemos en tinta y papel, la que usted puede agarrar, la que usted puede darle vuelta, leerla, ¿verdad? Ese es el grafos, lo que usted tiene en su mano, el documento que usted tiene en su mano, ¿okay? Tinta y papel. El logos, ¿qué es el logos? El logos es el compendio explicativo de la palabra, ¿okay? Es decir, el mensaje final o mensaje principal desde Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje, ¿qué significa? ¿Qué me dice la Biblia? ¿De qué me habla la Biblia? Ese es el logos, el mensaje, es decir, la salvación del ser humano, el plan de salvación de Dios para el ser humano. Ese es el logos, el significado en sí de la palabra. Si pudiéramos describir la palabra de Dios toda, de Génesis a Apocalipsis, podríamos decir que es ¿qué? Sí, la palabra de Dios, pero el mensaje principal, el amor de Dios por el ser humano y la salvación del ser humano. Ese es el logos. Y el rema, ahí es donde viene la parte más bonita. Ellos determinaban o catalogaban como rema la palabra de Dios escrita, escondida, ese misterio que estaba allí entre las letras escondidas, que solamente a través del Espíritu de Dios podía saltar del papel y entrar a mi corazón y cambiar y transformar y promover un cambio, una transformación en su vida, tal de que usted no iba a ser la misma persona a partir de ese punto. ¿Ven? Bien, entonces decíamos,
Voy a leer esta otra parte para que ustedes lo mastiquen un poquito más. Dice, para este fin se aplica especialmente el método gramático histórico. Dice que tiene en cuenta tanto la crítica filosófica, es decir, ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua, en su literatura, principalmente a través de los textos escritos y hallazgos arqueológicos, muy importante, como el impacto del contexto sobre el texto y la crítica histórica de los hechos relatados. Es decir, no es nada más leer por leer, no es nada más leer y decir, bueno, Corintios 2, verso 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y leemos ese texto y decimos que entendimos. Y aplicamos todo lo que acabamos de leer acá. ¿Okay? La literatura, la lengua en que venía escrita, la historia del pueblo, por qué, en qué situación, dónde, cuándo, cómo, quién. Siempre hacemos esas preguntas. ¿Dónde, cuándo, cómo, quién? Y podemos agarrar una pizarra y escribirlo. Ok, bien. ¿Dónde? En Corintios o en Roma, como usted quiera. Pablo escribiéndole a los corintios desde Roma, preso. ¿Verdad? ¿Dónde? El lugar. Ya tenemos 2 lugares específicos. Ahí encontramos algo. ¿Cuándo? ¿Cuántos años después de Cristo? 40, 50, 60. Y hacemos la investigación. ¿Cierto, Michael? Bien. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quién? Y vamos a contestando cada una de esas preguntas y vamos a obtener más información al respecto y tenemos un contexto más claro, más definido de lo que la palabra me está diciendo. ¿Bajo qué condiciones? Y a veces decimos, y yo siempre lo he dicho, punto y aparte, ¿verdad? Hay diferentes formas de hablar. Hay textos que los agarran como una pomada canaria para solucionar todo, y agarran Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece, para todo. Y resulta que usted agarra esa pomada y se lo embarra todo, pero no cura todo, no funciona para todo. No es la llave maestra que abre todas las puertas que a usted se le puedan ocurrir. No funciona así porque tiene un contexto y hay que entender el contexto, a quién fue escrito y por qué fue escrito. Cuando Pablo escribió eso a los filipenses, él les decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted lee anteriormente, él dice, en todo y para todo he sido enseñado, tanto para tener abundancia como para tener escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces toma un sentido diferente lo que estoy leyendo. Toma un sentido diferente a decir, estoy en el 4º piso de un edificio, todo lo puedo en Cristo y me voy a tirar desde aquí y no me va a pasar nada. ¡Guau! Mándese, ¿verdad? Creo que no le va a funcionar esa palabra, ¿verdad? Bien, ahora, si el Espíritu de Dios pone en usted esa palabra y te dice, es que, hijo mío, yo te doy la capacidad de hacer todo lo que llegue a tu mano, según tus fuerzas, y yo te esfuerzo a hacerlo, entonces ya es diferente. ¿Entienden? Porque usted está dándole un contexto diferente a la frase. Pero tenemos que ser muy específicos en cuanto a eso. Y a eso es lo que se refiere precisamente la otra palabrita. ¿Cuál es la palabrita que usamos? La hermenéutica, la herramienta, la ciencia que sirve para encontrar toda la información. Es el uso de esta herramienta lo que nos aclara el contexto de la palabra, en dónde estamos, ¿verdad? Nos ubica espacialmente, ¿verdad? Nos ubica históricamente, nos ubica en una lengua diferente. Porque para nosotros, como nos expresamos hoy en día, decir
Ah, qué pura vida. Mira, vino a mi casa a tomar café. Quizás lo decimos de esa manera, lo entendemos de esa manera. Pero hace 2000 y resto de años, cuando el Jesús histórico caminó sobre la tierra, iba a la casa de Marta y de María y de Lázaro, y él decía, es su amigo. ¿Usted sabe qué contexto tiene decir que Lázaro era el amigo de Jesús? Que eran amigos ellos. ¿Qué contexto tiene? Quizás hoy en día es muy diferente el contexto de nosotros decir que somos amigos, ¿cierto? Porque hay diferentes amigos. Yo puedo decir que soy amigo de Michael, que soy amigo de Juan, que soy amigo de Michael, ¿cierto? Puedo decir que soy amigo de cualquiera de ustedes. Pero hay amigos que son casi hermanos. Hay amigos que, como decían por allá, de pellizco en nalga, como dicen, ¿verdad? Vulgarmente, se tienen tal confianza que todo se lo cuentan, todo. Y no hay nada que la otra persona no sepa de él. Vemos la amistad, por ejemplo, de Jonatán y de David. Cuando Jonatán murió, lo que David se dejó decir, que muchas personas de los LGTK, IJ, Z, QR, todos esos, ¿verdad? Los de las banderas de colores, que cada vez le agregan más y más letras y más números y más plus y más cosas, ¿verdad? A ese nombre, utilizan ese texto para decir que ellos eran amantes. No es así, eran amigos. Pero David dijo, cuando Jonatán murió, él dijo, tu amor me fue más dulce que el de las mujeres. Suena raro, ¿verdad? Suena raro. ¿Usted como que le suena eso? En nuestra cultura, ¿como que suena? ¿Verdad? Extraño, ¿verdad? Pero en esa época se amaba a ese nivel. No que hoy no se ame, pero para nosotros no es normal que yo llegue y abrace a Michael, ¿cómo estás, mi hermano? Y lo abrace y le dé un beso. Oh, ya eso en nuestra cultura pesa, suena raro, ¿verdad? Pero hay culturas en las que no. Se abrazan y se dan un beso, en todos los hombres. Y se dan 2 besos, ¿verdad? En Argentina, ¿cierto? En Argentina se dan besos en las 2 mejillas, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de ayuda que la hermenéutica nos da, ¿verdad? Nos ayuda, nos da esa herramienta, nos aclara, nos pone en contexto, nos ubica y nos da más claridad con respecto al documento bíblico, al texto. Vamos a ver, escatología. La palabra escatología proviene de 2 palabras griegas que significan último y estudio, ¿verdad? Dice aquí escatos y logía. Se trata del estudio de las cosas finales. Bien, puede ser el fin de la vida individual, la mía propia, la suya propia, o la del fin de los tiempos, o la del fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. Eso es la escatología. ¿La escatología qué es? Es la herramienta o la ciencia o la palabra que define la ciencia que estudia los finales, los tiempos finales. Por eso cuando se habla de Daniel, cuando interpretó el sueño a Nabucodonosor, ¿verdad? Estaba hablando de los tiempos finales, no solamente del reino de Nabucodonosor, del final, porque él, dentro de la interpretación del sueño de Daniel, viene no solamente el final del reino de Nabucodonosor, sino los reinos que seguían. ¿Okay? El Apocalipsis a todas luces es final, ¿verdad? Está hablando de los tiempos finales. A todas luces se entiende, ¿verdad? Todo lo que dice Apocalipsis se refiere hacia el final de los tiempos. Que dicho sea de paso, es nuestra graduación, ¿verdad? Es la fiesta de graduación, es el baile de graduación, son las bodas del Cordero, es la glorificación de nosotros como hijos de Dios. Ya vamos a la eternidad. Cuando todas estas cosas ocurran, sabemos que vamos hacia, ya se acaba esto, ya se termina. Los que durmieron, los que murieron, los que descansan, para ellos terminó, pero nosotros estamos acá. No sabemos si mañana mismo va a empezar.
el final de los tiempos, no lo sabemos, aunque las cosas se van acomodando. Y dice que Israel es el reloj profético de Dios, ¿verdad? Y la palabra dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces sobrevendrá sobre ellos. ¿Okay? Y la venida del anticristo y todo lo demás que ya todos sabemos en cuanto al Apocalipsis, ¿verdad? Y vemos, pequeña nota ahí, vemos cómo lo que está sucediendo en la franja de Gaza, ¿verdad? Los palestinos o parte de los palestinos, porque Hamas es una entidad, es un grupo terrorista que simplemente lo que quieren es que Israel como pueblo, como nación desaparezca, eso es todo, que no sean un estado. Ese es el pleito de ellos, ¿verdad? Gobiernan Gaza, ¿verdad? Eso es como que yo le diga a usted, bueno, nosotros estamos aquí en Costa Rica, tranquilos, muy felices y todo, haciendo nuestro país, haciendo patria, ¿verdad? Viviendo, comiendo, durmiendo, gobernando, pero resulta que Ortega en Nicaragua quiere que todos los ticos desaparezcan. No quiere que Costa Rica sea un estado. Entonces constantemente vive molestando y matando gente, haciendo incursiones, tirando misiles, haciendo la misma situación, ¿verdad? Es la misma situación, solo que con dos pueblos diferentes, ¿verdad? No podemos decir que todo el pueblo de Nicaragua está de acuerdo con lo que hace Ortega, pero él es el que gobierna, él es el que tiene al mando las fuerzas militares. Es lo que sucede en Gaza, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Bueno, que resulta que Israel estaban firmando documentos de paz, ¿verdad? Con las naciones árabes, ¿verdad? Y resulta que a Irán el asunto no le gusta mucho, y resulta que tampoco jamás, y entonces vienen y hacen ¡pum!, ¿verdad? Para que Israel venga y ataque y siga otra vez la revuelta como siempre ha sido desde que nacieron Isaac e Ismael. Ese pleito viene de ahí, ¿verdad? Bien. Cuando dijeron paz y seguridad y estaban firmando documentos y todo, yo dije, me asusté. Se los digo honestamente, me asusté, porque yo dije, ahora sí viene el Señor, ahora sí, en cualquier momento viene el anticristo, en cualquier momento pasa todo lo que tiene que pasar al final de los tiempos, y resulta que no, porque otra vez Israel está en guerra con sus enemigos. No han hecho la paz, no hay seguridad de una paz ni duradera ni estable. Pero cuando ya firmen la paz y todos estén de acuerdo, el enemigo se va a levantar. Bueno, una pequeña visión. Eso es escatología, final de los tiempos, hablar del final de los tiempos. Ahora, exégesis, exegética, dice, es la disciplina de extraer el significado de un texto dado. ¿Okay? ¿Qué es la exégesis? La exégesis es encontrar usted allí cuál es el... A ver, yo le mando una carta a Wendy y le digo, amor, vieras que estoy en Pérez Celedón, ¿cómo me gustaría que vinieras acá? ¿Crees que podrías venir esta semana? Aquí te mando un dinero para que puedas venirte en Uber. ¿Qué quiere venirse en avión? En helicóptero, sí. Bueno, aquí te envío un dinero para que te vengas en helicóptero porque necesito verte ya, ¿verdad? Te amo mucho, te necesito, te extraño. Los hijos te extrañan mucho. Nuestros hijos te extrañan mucho, ¿verdad? Ok, bien. Ella agarró ese documento y le digo, de paso, tráigase 1 kilo de papas, una cebolla, chile dulce, tomates, ¿verdad? Porque aquí no hay, ¿verdad? Bien, y ella agarra el documento, lo lee todo y extrae el tema principal. Hay un apóstrofe, un apéndice al final, ¿verdad? Que las papas, que la cebolla, que el chile dulce, que el tomate, ¿verdad? Pero el mensaje principal, ¿cuál es de esa carta que yo le envié a ella? El amor. El amor. Que la extraño, que la necesito. Si usted extrae el verdadero mensaje de la carta, ¿cuál es? Le está diciendo, véngase mi amor y yo le pago y todo el asunto. O sea, todo lo demás que envuelve, hay un solo mensaje central. El amor que yo siento por ella, que la extraño y que quiero que venga pronto, ¿cierto? Eso es la exégesis, es extraer el mensaje principal de un documento. Eso es la exégesis. Entonces, cuando decimos exegética, es precisamente eso. Es la elaboración, la forma en que tú te sientas, lees un documento, lo lees otra vez, lo lees una vez más
y entendiste el significado principal que hay detrás de todo lo que dice la carta, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué me dice? ¿Verdad? El mensaje real, el mensaje principal. Eso es la exégesis, ¿verdad? Ahora está la eisegesis. Suenan parecidos, pero son diferentes. Exégesis y eisegesis. Veamos la diferencia. La eisegesis es insertar las interpretaciones personales en un texto dado. Es decir, yo leo un documento de una carta, una epístola, ¿verdad? Un libro de la Biblia, y yo digo, wow, qué tremendo mensaje. Pero de pronto yo me pongo a pensar y yo digo, a mí me suena como que quiere decir esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Entiendo el contenido del mensaje, pero ahora sí viene la exégesis. Yo voy a exponer con mis propias palabras, de mi propio peculio, de mis propios pensamientos, voy a extraer una idea general y la voy a meter allí. No como un apéndice, sino como un extra, como una manera de interpretar eso. ¿Me entienden? Eso es la exégesis. Es, por decir así, una especie de, ¿cómo se dice? De teoría. Leo, entiendo y expongo lo que a mí me parece. E incluso cabe dentro de eso hasta exponer una idea nueva que antes no se conocía. Tal vez solo tú tuviste la capacidad de pensar en eso. Viste, leíste y todo, wow, a mí me parece que aquí, pum, y entonces introduces algo dentro de eso. ¿Ven? Eso es la exégesis. No se me duele. Apologética es una rama de la teología apologética, dice, y su objetivo consiste en defender y justificar los principios fundamentales de la fe mediante argumentos dirigidos al entendimiento y que pretende defender racional e históricamente los dogmas de la fe cristiana. ¿Qué es la apologética? Bueno, va despacito. Yo sé que se pone complicado. Es la rama de la teología y su objetivo consiste en defender, tenemos una abogada aquí, ¿verdad? Defender, justificar los principios fundamentales de la fe mediante argumentos dirigidos al entendimiento. No le estamos hablando a burros. Le estamos diciendo a usted, vea, nosotros hacemos la Santa Cena todos los primeros domingos del mes. ¿Por qué? La Biblia lo dice así. ¿Dónde dice la Biblia que hay que hacer los primeros domingos de cada mes? No lo dice. Ok. Entonces allí nos va a fallar la apologética. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad ni tenemos los recursos para hacer entender a las personas de que eso es una realidad. Y cuando habla de dogmas, se refiere a cosas puntuales. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, hermanos, quítense los piecitos, tráiganme un paño, traigan agüita con una taza, con una tina, y empiezo a lavar pies. Yo les puedo decir a ustedes, eso es un dogma. Al igual que la participación de la Cena del Señor, es un dogma. Yo puedo defenderlos. ¿Por qué bautizamos en aguas? No a los bebés, sino a las personas que ya son conscientes, racionales y responsables de su propio pecado, de su propio proceder, con conciencia inteligente y raciocinio de que está renunciando al mundo, ¿verdad? En un acto, ¿cierto? Se sumerge y se levanta y sale una nueva criatura, ¿verdad? El agua no lo va a limpiar, eso lo entendemos, ¿cierto? Eso es un dogma. El Señor nos manda a hacer eso, ¿cierto? Eso es un dogma. Es como el amarnos los unos a los otros, como llevar las cargas los unos de los otros, como orar los unos por los otros. Es un dogma, está escrito. Usted puede defenderlo con lógica, con raciocinio. Cualquiera te va a decir, sí, cierto. ¿Verdad? Amén. Bueno, muchas gracias, Michael. Ya estaba haciendo aquí como. Perfecto, gracias, Michael.
Bien. Eso es la apologética, ¿verdad? Defender racional e históricamente los dogmas de la cristiandad, ¿verdad? Bien. Ahora, retórica. ¿Qué es la retórica? Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante, oiga, y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Es la disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. Es decir, cómo usted habla, ¿cierto? Cómo usted se expresa. Ahí no tiene que ver ya con otros elementos extras. Tiene que ver cómo usted habla, qué palabras utiliza. Es hermoso. Hay personas que cuando enseñan se paran. Usted puede estar 3 horas sentado con la boca abierta tragando moscas y usted no pierde el hilo de la predicación. Usted está, que es rico, y usted está comiendo y comiendo aquella palabra y esa persona está enseñando y usted está entendiendo, ¿verdad? Y no solamente hablemos de un estudio bíblico, hablemos, por ejemplo, hay expositores de la palabra que son buenísimos, ¿verdad? Y predicadores, por ejemplo, hay montones, ¿verdad? Solamente hay que abrir las redes y ver varios, ¿verdad? Muchos, muy buenos, de muchos renombres, de muchos años, muchos han muerto también, con una palabra rica, hermosa, con un don especial para atraer la atención de las personas. Eso es retórica, ¿verdad? Ahora, recordemos una cosa, hay personas que tienen retórica, pero el mensaje está equivocado. 1930, 1934, 1935, la época en que Hitler comenzó a desarrollarse, darse a conocer como líder nato para las masas, ¿cierto? Y yo veía un documental donde analizaban cómo Hitler tenía esa retórica, esa capacidad de atraer, de llamar la atención de las personas. Llegaba y se paraba con las manos y decía el que hacía el documental, solamente ese silencio magistral que él utiliza para que las masas se quedaran calladas. Solo eso. Aquí hay retórica. No estaba diciendo nada, pero con solo su posición, con solo su apariencia, estaba diciéndolo todo. Y todo el mundo se quedaba callado. Y él empezaba a hablar. Alemania, Alemania, Alemania. Comenzaba con una frase sencilla y empezaba, somos una nación como ninguna en la tierra, y empezaba y empezaba, y ese hombre terminaba gritando y moviendo las manos, y era increíble cómo movía las masas. Y la gente gritaba y se levantaba y aplaudía y levantaba la mano y Heil Hitler, y lo saludaba. Eso es retórica. Excelente, es una herramienta, pero el mensaje estaba rotundamente equivocado. Bien, ¿podemos usar retórica? Claro que sí, por supuesto. Es una herramienta, usted puede usar un martillo, ¿cierto? Para clavar un clavo, y es excelente, funciona muy bien. Puede probarlo en un día, usted pone un martillo, pone los dedos, va a ver que el martillo clava bien, ¿verdad? Va a meter el clavo en la pared que usted quiera meter, o en la madera, que sea, va a entrar. Pero si usted agarra ese martillo enojado y le da por la cabeza a una persona, lo mata. No es para eso, ¿verdad? Es la misma herramienta, pero de usos diferentes. ¿Ven? Bien, eso es la retórica. Dialéctica, teoría y técnica retórica de dialogar o discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos. Vean esto, cada vez que yo hago aquí, ¿verdad? Razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. Se vuelve peligroso cuando no hay dirección de quien inspiró las Sagradas Escrituras. Cuidado. Es el conjunto de pensamientos y argumentos de un discurso o una discusión y el modo de ordenarlos. Exponemos la parte que vamos a discutir, no necesariamente puede ser la palabra de Dios, podemos hablar sobre derecho consuetudinario,
exponerlo y usted dice, no, a mí me parece que dice esto, y yo digo, no, a mí me parece que es esto otro. ¿No ven? Exactamente eso es la dialéctica. Es la discusión mediante el uso del razonamiento, la lógica natural, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo. O no, porque también se puede llegar a un desacuerdo, perfectamente bien, ¿cierto? Pero se usa el razonamiento lógico. Bien. Etimología. La etimología, en principio, así muy fácil, es la raíz de las palabras. ¿De dónde provienen las palabras? Dice, según la Real Academia Española 2014, la palabra etimología proviene del latín etimología. Se escribe diferente, pero se pronuncia igual. Y esta del griego a su vez, que significa origen de las palabras, razón de su existencia, de su significado, además de la especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras. Todo esto nos guía hacia una concreta interpretación del texto bíblico, porque al fin y al cabo lo que se busca es comprender la palabra de Dios, tener claro el mensaje dejado por Él para el ser humano. Pero hay algo más que no vemos y que está escondido en este mensaje, algo citado que no todos pueden entender, y es aquí donde está la revelación y el misterio del mensaje de hoy. ¿Por qué la etimología? Porque la etimología nos muestra, nos enseña de dónde vienen las palabras, por qué existe una palabra. Por ejemplo, usted y yo usamos una palabra muy fácilmente. Michael, vamos a chanear el carro. ¿Quién me puede decir de dónde proviene la palabra chanear? Yo tenía un amigo que se llamaba Chani, pero no creo que venga de ahí. Chanear. Vean qué bonito. Eso es un anglicismo. Viene del anglo, viene del inglés. De shine. ¿Qué es shine? Brillar o brillo. Y cuando decimos en español vamos a chanearlo, vamos a darle brillo, vamos a limpiarlo, ¿verdad? Tiene una procedencia. ¿Ves? Eso es la raíz de dónde proviene. Es como decir, yo soy Edwin Quiroz, provengo de Ana Seas y Celine Quiroz. Ellos a su vez provienen de mis abuelos, ¿verdad? Y de sus abuelos y de sus otros abuelos y de sus otros abuelos, y ahí. Entonces tengo una raíz, tengo un árbol genealógico, es de a dónde provengo, igual las palabras. Hay palabras que están en uso hoy en día, hay palabras que están en desuso, que ya no se utilizan. Hay palabras que los abuelos utilizaban que nosotros no, ¿cierto? ¿Ok? Bien. Eso es precisamente lo que es la etimología, la raíz de dónde provienen las palabras. Ahora, como decía en lo que leí anteriormente, el texto en sí me da luz respecto a ciertos aspectos, pero hay algo que está escondido dentro de la palabra de Dios que nosotros no vamos a poder entender si no es a través de la revelación del Espíritu de Dios. Solamente, única y exclusivamente a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que nos ocupa ahora. Mateo 13, 9, 17. Vean qué bonito. Verso 9. Mateo 13, 9, 17. Pueden seguir con la vista. Leo para usted. El que tiene oídos para oír, oiga. Propósito de las palabras. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en palabras o con palabras, con parábolas? Dice, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A vosotros os es dado saber o conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Cuántos misterios del reino de los cielos conoce usted? Todos sabemos que Cristo nació, murió por nosotros, resucitó, subió al cielo del Padre, envió el Espíritu Santo, aquí nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesucristo, ¿cierto? Que recibimos su llenura, que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, con un precioso don de lenguas y con un montón de dones que son activados con sentidos espirituales. Pero hay misterios, aparte de esa información, aparte de ese conocimiento que está encima, detrás de la palabra hay algo más. Hay algo más que está oculto, hay algo que está encerrado detrás, que no es para todos. Verso 12.
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Eso se puede entender, ¿cierto? Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Cómo podríamos interpretar eso? ¿Usted siente que hay algo escondido allí? Voy a leer una vez más y usted me dice si entendió a plenas luces qué dice ahí. Voy a leer. A veces nosotros decimos, porque a cualquiera que tiene le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué entendió? A veces pasamos por textos de la Biblia que no entendemos. Simplemente lo damos por sentado porque es palabra de Dios, no lo entendí, pero allí voy. Sigo con lo demás a ver lo que entiendo, lo que voy entendiendo. El texto principal, lo que está por encima. Pero cuando usted le dice el Espíritu de Dios, Señor, por favor, revélame, dime qué es lo que dice aquí. Y allí hay algo escondido precioso detrás de eso. Y se lo dices una, y dos, y tres veces, y lo lees, y lo lees, y lo lees, y lo lees, meditando en esa palabra, y el Señor te va a decir. Estoy seguro que el Señor te va a decir. Por eso al principio yo decía, qué miedo no saber qué estoy escuchando yo en mi cabeza. Qué miedo no saber cuándo es Dios, cuándo es su Espíritu Santo, cuándo es Satanás, cuándo es algún espíritu inmundo, o cuándo es mi propio yo, mi propia carne. Son tres voces. Forma de identificarlas, muy fácil, muy fácil. Son detalles muy sencillos. Usted dice, pasa por la calle, ve a un indigente y le viene un pensamiento. Ay, pobrecito, voy a comprar a la Monmani, valga el anuncio, un café y un quequito y se lo voy a llevar, pobrecito. Número 1, primera pregunta. ¿Usted está desesperado por hacer eso? ¿Quiere acercarse a un indigente hediondo, sucio? ¿Usted está desesperado por ir a hacer eso? No. Seamos honestos, no. Entonces, no me habló mi carne, no fui yo. Satanás quiere que usted le lleve un cafecito con un sanguchito al señor que está tirado en la calle. Tampoco, él vino para matar, hurtar y destruir. ¿Cierto? ¿Quién te lo dijo? Solamente el Espíritu de Dios. Así se identifica la voz que usted escucha. Cuando usted tiene un problema, te agobia la situación y de pronto te llega un pensamiento en primera persona. Mejor estuviera muerto. Usted lo recibe como que si fuera usted mismo que lo estuviera diciendo. Uy, mejor estuviera muerto. Usted no lo pensó. Eso vino de algún lado. No nació de usted. Usted no anda todo el tiempo diciendo, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. No. No es el deseo, no es la naturaleza, no es dentro de lo normal que el ser humano quiera quitarse la vida, que quiera acabar su vida. Más bien por todo lo contrario, luchamos hasta la última bocanada de aire para seguir viviendo. ¿Por qué diríamos nosotros mismos, mejor estuviera muerto? Y hasta así se oye repugnante esa voz cuando se oye. Cuando uno aprende a identificar las tres voces, uno sabe directamente quién está hablando. ¿Sabe qué hago yo? A veces he estado agobiado por A o por B o por tal situación y me viene un pensamiento, ¡brum! Y yo me muero de la risa. Yo me muero de la risa porque ya sé de dónde viene. Ya sé de dónde viene. ¡Uy, qué pereza! ¡Uy, qué pereza! Eso no viene de Dios. Eso viene directamente de los mismos infiernos. Vienen a susurrarnos cosas al oído. Así es como trabaja el enemigo. Bien, pero el Espíritu de Dios te va a hablar y te va a indicar y te va a decir y te va a revelar. Verso 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis,
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Oiga de dónde viene la sanidad. Hay un principio. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Ya te dieron una regla, te dieron un misterio. ¿De dónde viene la sanidad? De este proceso. Si usted escucha, si usted lee la palabra de Dios, si la palabra es revelada a usted, Él revela misterios. Usted antes no conocía. Usted sabía que la palabra, que esto, vean, vea ahí conmigo, verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los saco. ¿Vieron el proceso? Corazón engrosado. Siempre cuando Jesús hablaba a los israelitas, los judíos, todos, siempre ellos se jactaban de haber recibido la palabra de Dios. Y un día de estos vamos a ir a Romanos para que vean toda esa parte preciosa. Usted la lee, se le hace un colocho aquí, se le hace un nudero, y usted lo lee, y cuando el Espíritu nos trae revelación, usted dice, qué hermoso. Cuando dice, lo que no quiero hacer, eso hago, mas lo que quiero hacer, eso no hago, ¿verdad? Y Pablo desarrolla todo un monólogo, hay una disertación con respecto al tema del pecado, de la ley y de la gracia y del sacrificio de Cristo, y aquello es un enredo. Usted tiene que leerlo por lo menos una semana, ¿verdad? Todos los días y despacio, para que el Espíritu de Dios te traiga revelación y usted dice, qué hermoso, hay misterio escondido. Por eso Jesús hablaba por parábolas. Y ellos se jactaban de tener el conocimiento de la ley, que eran el pueblo escogido de Dios de todo el mundo. Solamente ellos tenían la salvación, eran el pueblo escogido. Amén. Pero no tenían el Espíritu. No entendían el espíritu de la palabra. Quien había escrito la palabra, quien había inspirado esa palabra, estaba al frente de ellos diciéndoles, y les estaba diciendo, su corazón está engrosado, orgulloso, y cierran sus oídos, dice, y oyen pesadamente, es decir, no quieren escuchar el mensaje que yo les estoy diciendo. Dice, y cierran los ojos para no ver con ellos. Estaban orgullosos, ese orgullo en su corazón tapaba sus oídos, tapaba sus ojos, no les dejaba entender. Vea, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entienda. Ahí es donde está el punto, la regla, vea. Para que el corazón entienda. Si el corazón está orgulloso, si el corazón no recibe, no percibe lo que la persona que Dios pone aquí enfrente, no sé si el micrófono está grabando. Si la persona que está aquí enfrente de usted, gracias, bendito Dios, sí. La persona que está aquí enfrente, usted no le está prestando la debida atención. Usted no abre su corazón a esa palabra. Como me pasaba a mí muchas veces, yo llegaba y decía, eso ya yo lo sé. Ese mensaje, el de ¿cómo se llama? De saqueo. Desde que estaba en la escuela americana, me lo sé de memoria. ¿Cuántas veces lo he escuchado? ¿Cierto? El de Jonás, montones, cansado. Si quiere le doy cátedra de Jonás. Le hago un estudio bíblico de 10 horas de Jonás. Estoy cansado de escuchar lo mismo siempre. Corazón engrosado. Eso tapa los oídos, los ojos.
no te permite ver y escuchar. Dice, para que entiendan y se conviertan, y yo, ahí está el proceso. ¿Lo vio? ¿De dónde viene la sanidad? Quite el orgullo de su corazón. Como le dijeron los tres hombres, ahora pesar que Abednego a Nabucodonosor, le dijeron, nuestro Dios nos librará, y si no, igual, no nos vamos a arrodillar. Humildad, corazón humilde, sencillo, quebrantado delante de Dios. Señor, yo, saca eso de aquí, Señor, sácalo de aquí. Póngalo así al frente de la cara para que yo pueda ver lo feo que está allá adentro. Sácalo, Señor, muéstrame. ¿Sabe? Cuando Dios le decía al pueblo de Israel, yo los llevé al desierto y los pasé por el desierto para probarlos. ¿Usted cree que Dios tiene una granja de hormigas? ¿Saben qué es una granja de hormigas? Usted hace una pecera de vidrio, no la llena de agua, sino que la llena de tierra, se va a un hormiguero, calcula llevarse la hormiga reina entre todas esas hormigas que usted va a meter, las echa ahí, y cierra, le echa un poco de zacate, un poquito de agua por allá, cierra aquello, lo tapa. ¿Sabe qué hacen las hormigas? En ese medio en el que ellos están, comienzan a hacer un montón de... hacen el hormiguero ahí mismo, porque tienen una reina que las dirige. Entonces ellas empiezan a hacer el hormiguero, y hacen todas las pruebas, y usted puede ver y revisarla todos los días, que se llevaron la comida, mira, tienen la comida aquí, mira, y se la llevan para acá, y aquí la procesan, y los huevitos los ponen por allá también. Mira, usted está experimentando, usted está viendo lo que están haciendo, porque nunca había experimentado eso en la vida. Usted nunca agarró un hormiguero, lo metió en una pecera, ¿cierto? ¿Cierto? Eso es un experimento. Dios no necesita experimentar, como usted sabe que cuando Él llegó al jardín del Edén, dice que la voz del Señor se paseaba por el jardín. Adán, ¿dónde estás? Y Adán y Eva estaban escondidos con unos trajes que se hicieron ahí, último modelo, con los que hacen Wendy. Ya vamos a hacer unos con hojas, y dice que ellos se cubrían porque se daban cuenta que estaban desnudos y les daba vergüenza. Y una vez escuché un predicador que decía, y Dios andaba así con la mano detrás, Adán, ¿dónde estás? Señor, es que temí al escuchar tu voz y me dio vergüenza porque estamos desnudos. ¿Quién les dijo que están desnudos? Ustedes agarraron una torta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Y después de todo, que el hombre le echó la culpa a la mujer, y la mujer a la serpiente, y la serpiente no tiene que echarle, ¿verdad? Al final de cuentas, después de todo el burubú que sucedió, viene Dios y saca de detrás y les pone la ropa. Porque Él sabía lo que iba a hacer. Dios no necesita experimentar contigo. Dios no necesita experimentar conmigo. Dios no necesita meterme a una situación A, B o C, cualquiera que sea, para saber cómo voy a actuar. Él ya sabe cómo vamos a actuar. ¿Qué vas manejando y se te atravesó un carro y... ¡Hijo de... Uy, Señor, eso estaba ahí adentro. Todo eso que se salió. Dios no necesitaba atravesarte un carro para saber cómo usted iba a decir un montón de... iba a hacer una verborrea de palabras chabacanas, soeces y vulgares. Dios no necesitaba probar eso. Él no sabe lo que está en nuestro corazón. Nosotros no sabemos lo que está en nuestro corazón. Usted toma un conejo, agarra el conejito y le dice, vea, lo voy a meter allí. Ese es mi jardín. Usted lo tiene bonito, precioso. Tiene girasoles, tiene suculentas, tiene helechos, tiene aquello hermoso, pero hermoso. Y usted agarra el conejito y le dice, lo voy a meter allí, pero vea,
cuidado, se va a comer una matita. Vea que se lo estoy advirtiendo. Cuidado, usted se come una matita porque... Y agarra y mete el conejo. ¿Usted qué cree que va a hacer ese conejo? Va a dejar un desierto. No va a quedar nada verde. Todo se lo va a pasar por las muelas. No va a quedar nada. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del conejo. Dios sabe cuál es nuestra naturaleza. Y cuando Él nos prueba es para que nosotros veamos lo que está dentro de nosotros. ¿Amén? Eso es lo que Él hace. Y eso es lo que Él procura. Y eso es lo que Él nos enseña. Vea todo lo que acabamos de extraer solamente de aquí, ¿verdad? Y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, Señor. Con mi corazón humilde, quebrantado, reconociendo tu deidad, tu autoridad, tu poder, que eres Rey, que eres Señor, que eres hermoso, que eres precioso, y que yo, Señor, no soy merecedor de ti, porque te fallo, Señor. Señor, si me quieres sanar, primero sáname emocionalmente, espiritualmente, lava mi pecado, perdona mi maldad. Y si de tu mano viene también la sanidad de mi cuerpo, yo la recibo, Señor. Ahí está el proceso. ¿Qué importa si el cuerpo no se sana? Al final se va a acabar. Una vez estaba una persona predicando y decía, leía un texto ahí, la palabra, pueden buscarlo. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Escuche eso. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y vino el rey tal para consultarlo. Y entonces el rey le dice, bueno, Eliseo, resulta que yo tengo una situación ahí, esto y lo otro, y quiero que usted me dé una palabra de parte de Dios. Perfecto, muy bien. Tome su arco y su flecha, andaba con arco y flecha. Láncelas por la ventana. Coja el resto y golpea el piso. Ok. Por haber lanzado solamente 3 flechas, vas a derrotar 3 enemigos. Por haber golpeado solamente 3 veces el piso, vas a derrotar tus enemigos. Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras acabado completamente con todos tus enemigos. Moraleja: cuando Dios te diga algo, no escatime. Si Dios le dice pida, pida en abundancia. Y lógicamente. Y lógicamente, ¿cómo voy a hacer para mantener esa casa? ¿Cómo voy a hacer para mantener un carro, un Hilux? ¿Cómo voy a hacer para mantener un Mercedes, un BMW? Y usted pide y lógicamente Dios verá. Es el problema de Él, no suyo. Usted es quien limita a Dios. Moraleja, es decir, lo que nos enseña el texto. Pero vean qué hermoso. Yo sé que nadie vio esto. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad. ¿Qué? ¿Estaba qué? Enfermo. ¿Cómo estaba? Enfermo. Estaba enfermo. ¿Y qué pasó después? Se murió. Se murió. ¿Quién vive aquí para siempre? Señor, si tú quieres sanar mi cuerpo, gracias, Señor, de verdad. Anhelo ver milagros. Es mi pasión, es mi deseo, y Dios lo sabe. Yo le he dicho, Señor, úsame o mátame, porque yo quiero ver gente levantándose de sillas de ruedas. No empujar a que se haga un milagro a la fuerza. No. Yo le he dicho, Señor, de verdad, Señor, de verdad. Párate tú ahí en esa tarima, en esa plataforma. Que tu espíritu se mueva por el bien de las personas, por lo que necesitan conocerte, a Dios verdadero. Y si tú anduviste, Señor, aquí por la tierra sanando y liberando, ¿es que acaso ya tu evangelio no hay? ¿Se diluyó? Si tú deseas sanarme, Señor, recibo esa sanidad de mi cuerpo. Pero si no es así, Señor, yo no voy a rebelar contra ti. Yo te voy a seguir amando con todo mi corazón.
Amén. Vean lo que el Señor nos está enseñando. De un texto bíblico que ni siquiera lo leímos, solamente lo que yo me recuerdo del texto. Estaba Elías enfermo de la enfermedad que murió y fue visitado por un rey y le dio una palabra. Pero el Espíritu de Dios extrajo una parte, la trajo a mi corazón para entender, para convertirme a Él y para ser sano en múltiples áreas. Saneando existe solamente la física. Amén. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos las gracias. Señor, gracias por estar con nosotros, por esta palabra, Señor, porque eres bueno, Señor Jesús, porque eres bueno, Señor, eres tan misericordioso, Señor, y creo, Señor, creo firmemente que aquí la persona que está parada al frente hablando, Señor, es la menos merecedora de todo lo precioso que tú le has dado, Señor. Me reconozco delante de ti, Señor, y cada uno de nosotros, con un corazón humilde, sincero, quebrantado, delante de ti, Señor, venimos y nos presentamos y te decimos, Señor, aquí estamos, necesitamos de ti. De todas estas herramientas, Señor, teológicas, históricas, lingüísticas, de toda esta información, Señor, extraemos lo más importante, el verdadero significado de tu palabra y de tu mensaje, Señor, la salvación. Que sea siempre ese mensaje, Señor, el que nos mueva, el que nos conmueva, el que nos transforme, el que nos cambie, el que venga y entre y cambie, que nuestras vidas ya no sean igual, Señor, a raíz de esta palabra. Rogamos a tu Espíritu Santo que siempre esté para nosotros, ahí siempre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos reconocemos incompetentes, Señor, carentes de ti y necesitados de tu Santo Espíritu y de su dirección. En el nombre de Jesús nos depositamos en tus manos, Señor. Quiero bendecir a tu pueblo, bendigo a tus hijos, Señor. Bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo sus aposentos, bendigo su cuarto, su cama, su closet, su alacena, su cocina, su sala, su entrada, su salida, su patio, Señor. Todo el perímetro de sus casas, sus vehículos, sus pertenencias. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, sé tú obrando, Señor. Sé tú bendiciendo, tu mano protectora sobre cada uno de ellos, como lo dice el Salmo 91. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos prosperidad, bendición, paz. La paz sea aumentada sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y en este mes en que el enemigo se levanta como un río, Señor, contra nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán de ti. En el nombre de Jesús declaramos esa palabra. Amén, amén y amén. Bendigo tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.